internacionalista, colabora con varios medios de comunicación, entre ellos este espacio de Grupo Fórmula, y lo hemos invitado porque él tiene una visión del bosque internacional, específicamente enfocado a lo que está ocurriendo en Venezuela, y de ahí ha deducido una serie de cuestionamientos que ahora va a plantear ante usted sobre la prueba de ácido a que está siendo sometida la diplomacia mexicana justamente con el caso venezolano y con lo que ya se viene inminente en cuanto a la toma de posesión para un segundo periodo presidencial de Donald Trump en los Estados Unidos el lunes 20 de este mes de enero próximo, de este lunes en 8 días. Fausto, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Pepe, buenas noches, buen año. Está pasando la diplomacia mexicana, buen año para ti, una Gracias. prueba de ácido. Estamos viendo contradicciones. Es una prueba importante, digo yo. Venimos de 6 años de una política dogmática y no de Estado, de una política exterior, lo cual hay una contradicción. La política exterior no debe de ser dogmática, debe de ser de Estado. Segundo elemento, a diferencia del sexenio pasado... A ver, perdón, expliquemos. Sí. Tú hablas de una que no debe ser dogmática, sino política de Estado. De Estado. ¿A qué te refieres con que fue dogmática con López Obrador? Cuando decía que la mejor Sí. política exterior es la política interior. Particularmente cuando hizo las alianzas con Cuba, con Venezuela, Con Nicaragua. en menor medida con Nicaragua, Pero pero también tuvo sus Colombia. roces, Colombia, es decir, tuvo sus roces con España, se peleó con varios países, Panamá porque no recibieron a su candidato como embajador, tenía acusaciones muy fuertes de acoso sexual. Entonces, esto era de alguna manera lo que nos estaba enviando el mensaje el presidente López Obrador, es decir, nuestra política exterior es dogmática y no de Estado. Solamente somos amigos de los gobiernos progresistas. Eso se lo hereda a la presidenta Claudia Sheinbaum. Si tú te fijas hoy en la mañana habla, y sobre todo el 23 de diciembre. El 23 de diciembre dijo que Venezuela es un régimen progresista. Lo catalogó como un régimen progresista. Y Pepe, hay que decir las cosas porque el lenguaje se tiene que utilizar. El régimen de Venezuela es un régimen criminal. Es una dictadura, es un usurpador, es un violentador de derechos humanos. Y eso lo dice el informe de Michelle Bachelet, que nadie podría acusar a Michelle Bachelet como una expresidenta de Chile de ultraderecha. Tú mencionas en una comunicación, en una colaboración que tuviste con el periódico El Economista este domingo, mencionas 6.800 personas entre 2018 y mayo del 19 y 793 presos injustificados ocurrieron durante los primeros 5 meses de 2019 y México guardó silencio. Totalmente. ¿En dónde está la empatía con los regímenes que supuestamente son progresistas? Bueno, tendría que exigirle a Nicolás Maduro, oye, ¿dónde está esa visión de Estado? ¿Dónde está la protección de los derechos humanos? Y no lo hizo López Obrador y no lo está haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum. Y por el contrario, hoy avaló con la presencia de nuestro embajador en Venezuela Sí. el fraude electoral y la violación de los derechos humanos sistemáticos de Nicolás Maduro. A partir de hoy, el gobierno de México ya no puede pedirle a Donald Trump que respete los derechos humanos de los mexicanos en Estados Unidos. Ya no tiene calidad moral, ya no tiene activos morales. No puedes decirle a un país que respete los derechos humanos de los mexicanos y a otro país no decir nada sobre los derechos humanos de los venezolanos. Hasta donde yo sé, no importa el color de pasaporte, el color del acta de nacimiento, cuando uno habla de derechos humanos. Son universales. Y el artículo 89 de la Constitución mexicana, fracción 10, obliga al gobierno a promover los derechos humanos. Yo entiendo que con la señora de Piedra los derechos humanos se acabaron aquí, no es una vigía de los derechos humanos, es un área de derechos humanos también dogmática, en donde no puede ser, está de alguna manera erosionando la presidenta de México su legitimidad, su capacidad moral de poder exigirle a Donald Trump el respeto a los derechos humanos. Ya no se puede. No le vamos a poder decir a Estados Unidos que respete los derechos de los mexicanos. ¿Cuál debió ser la actitud de México? No haber asistido a esa sesión. No haber enviado ni siquiera al embajador. Ni siquiera al embajador. Y esto se lo debió haber dicho el canciller de la Fuente. Se lo tuvo que haber dicho Juan Ramón de la Fuente. Fíjate que lo hizo el canciller colombiano al presidente Petro. Y le dijo, señor, no vaya usted, para empezar. Claro. Es que no voy a ir, pero que vaya mi embajador. Señor, que no vaya el embajador. No, que sí va a ir. Usted manda, señor presidente, pero yo también mando sobre mí, así que le renuncio mañana. Y va a renunciar.
Por supuesto, porque esto no puede tolerarse. Yo te pregunto, Pepe, ¿cuántos ¿Tú crees que Juan Ramón de la Fuente va a renunciar? No, claro que hombre, no. no me hagas reír. Por supuesto. ¿Sabes lo que hizo esta semana? Redujo de 5 días o de 4 a 3 el tema de la reunión de embajadores y cónsules. Lo hizo Juan Ramón de la Fuente. ¿Por razones de autoridad? Y solamente no se habló nada de Venezuela. Yo tengo algunos fuentes diplomáticas y me dijeron, solamente habló de Estados Unidos, solamente habló de los consulados de México en Estados Unidos. Ese es el inicio de la política exterior de México, de este sexenio. Era la primera reunión para de alguna manera dar la pauta de cuál va a ser la política exterior de nuestro país a lo largo de los próximos 6 años. Y no se habló absolutamente de nada, solamente de Estados Unidos. Y a partir de hoy México ya no puede exigirle al presidente Donald Trump que respete los derechos humanos, porque México ya no está para poder hacer ese tipo de No es solamente cuestionamientos. entonces un asunto exclusivamente constitucional de Estado, sino también es un asunto de ética. Es un asunto de ética, Pepe. Pues sobre todo, no puede ser. No se puede guardar silencio. No se puede, no. O sea, este programa. O cambias la Constitución. Exactamente. Que eso El lo hacen artículo muchos. 89, ¿no? O artículo 89, fracción 10, habla sobre los derechos humanos. Artículo 89 también habla de la libre determinación de los pueblos que tanto dijo López Obrador. Bueno, la determinación de los venezolanos fue que se fuera Nicolás Maduro. ¿Y por qué el gobierno de México está enviando a un embajador? Para solapar y A Leopoldo de convalidar. Gibes, por cierto, que es más izquierdoso que el Che Guevara, ¿no? Exactamente. Bueno, esa es la política exterior actual. Y mi Pero pregunta yo es... recuerdo que Leopoldo de Gibes, cuando estaba en la COSEI, era un defensor justamente de la injusticia. Muchos de los debería- que están en el gobierno de Morena estuvieron en el CEU y cerraron periférico, ¿te acuerdas? En aquella huelga. Claro, y, claro. y querían la democracia y querían hablar de derechos humanos. Pero ahora están en el gobierno y no hablan. ¿Dónde está Ricardo Monreal? ¿En dónde está Noroña? Es que no es lo mismo ¿En ser dónde- cantinero que borracho. Bueno, pero ¿dónde está la consistencia? Están autodegradándose como funcionarios. No puedes decir hace 30 años queremos democracia y que se respeten los derechos humanos y cuando estás en el poder no volteas a ver a lo que está ocurriendo en Venezuela. Lo de hoy es un parteaguas. Es un parteaguas y queda marcada la presidenta de México porque los niños dentro de 30, 40, 60 años leerán en los libros de historia que el 10 de enero del año 2025 México y su política exterior traicionó. Lo mismo Alicia Bárcena, lo mismo Juan Ramón de la Fuente, lo mismo la presidenta de México y todo el servicio exterior mexicano y sobre todo también los diplomáticos retirados que no dicen absolutamente nada. Yo tengo algunos contactos que les digo, a ver, den la cara, digan algo. Les damos las páginas en El Economista, no dicen absolutamente nada. Te agradezco mucho, Fausto Pretelín. Hoy venías encendido. Es un viernes negro, es un viernes negro. Yo me he dedicado 25 años al estudio de la política exterior y creo que lo de hoy sí es muy triste. Maduro es un criminal, es un asesino. Como te dije, lo dice Michelle Bachelet, que no es ultraderechista, y lo dijo desde Naciones Unidas en Ginebra. Firmó el estudio que hizo, que mandó a hacer un grupo autónomo, y ya acabas de leer algunas cifras que yo pongo en el artículo. Es una desgracia que en el siglo XXI estemos bajo esta situación. ¿Qué está pasando en Venezuela? Se está cronificando la dictadura. Desde 1959 hay dictadura en Cuba. Desde hace ya 25 años hay un régimen que gobierna Venezuela. ¿Cuántas generaciones más van a perder la oportunidad? Es el criminal Nicolás Maduro el que le está robando el futuro de los niños venezolanos que ya viven en España, que ya viven en Miami, que ya viven en todas partes y en México. Conste que estamos diciendo, no es que gobierne la derecha, no es que gobierne la izquierda, que gobierne quien legítimamente haya ganado la elección por decisión democrática y popular. Claro, y si en este caso el Maduro no probó su victoria y lo ha aprobado la oposición, pues que gobierne la oposición. Sin embargo, esto no es posible en un autoritarismo, en una dictadura. Te agradezco mucho, buenas noches. Buenas noches.